Imagina por un momento un mundo donde las caras, esas huellas dactilares visuales que nos otorgan identidad, se vuelven simples borradores. Piensa en una niebla densa que se disipa justo en el momento exacto en que intentas aferrarte a ella para reconocer a alguien. Esto que parece sacado de una novela de ciencia ficción es, en realidad, una vivencia cotidiana y cruel para quienes viven con prosopagnosia. Detente un segundo a considerar este escenario. Te despiertas una mañana cualquiera y la luz del sol se filtra suavemente por tu ventana. Bajas a la cocina siguiendo el aroma reconfortante del café recién hecho. Allí ves a una persona de pie, dándote la espalda. Se gira al escuchar tus pasos. Es una mujer y su voz te resulta profundamente familiar. Sus gestos, sus hábitos, la forma en que sostiene la taza, todo en ella te grita que es tu madre. Sin embargo, cuando tus ojos intentan encajar las piezas de su rostro, algo falla. La curva de su nariz, el color exacto de sus ojos o la línea de su sonrisa están ahí, pero el puzzle simplemente se desintegra frente a ti. No es que no la veas. La ves con total nitidez. Cada rasgo está ahí, perfectamente iluminado y definido. Pero tu cerebro, ese maestro constructor de significados, se niega a conectar esos rasgos visuales con la persona que más amas en el mundo, esa persona que te conoce desde el primer día de tu vida. Es el horror de lo familiar vuelto extraño de repente. Se trata de un cortocircuito en el software más íntimo de nuestra identidad como seres humanos. El reconocido neurólogo Oliver Sacks narraba casos que parecen increíbles, como el de uno de sus pacientes que saludaba a su propia esposa como si fuera un sombrero, o que llegaba a confundir su propio pie con un animal doméstico. Aunque estos son casos extremos, la prosopagnosia suele ser mucho más sutil y, a menudo, más desgarradora en el día a día. Es la experiencia de ver a tu pareja en el supermercado y pasar de largo, asumiendo que es un completo desconocido. Es que tu propio hijo te hable y que, por un instante aterrador, tu mente se pregunte quién es ese niño que tienes delante. Es fundamental aclarar que esto no es un problema de memoria. No es que hayas olvidado quiénes son estas personas ni que tu mente haya borrado sus nombres o sus historias. Tampoco es un problema de vista, pues los pacientes pueden describir cada detalle del rostro con precisión quirúrgica. El problema es que esos detalles no evocan el sentimiento de reconocimiento. Tu cerebro es perfectamente capaz de distinguir una silla de una mesa, o un perro de un gato, e incluso puede diferenciar un rostro humano de cualquier otro objeto inanimado. Pero cuando llega el momento de asignar una identidad específica a ese rostro humano, la conexión se rompe irremediablemente. Es como si tuvieras un inmenso archivo de fotografías guardado en tu cabeza, pero el sistema de búsqueda encargado de encontrar las caras estuviera averiado para siempre. Esto nos lleva a preguntarnos cómo puede nuestro cerebro, un órgano tan increíblemente sofisticado, fallar en algo tan básico y fundamental como reconocer a la persona que nos dio la vida. ¿Qué circuitos tan complejos se están cortocircuitando para que la cara más amada se convierta, de pronto, en la de un extraño? Para poder desentrañar este misterio, debemos adentrarnos en los pasillos menos iluminados de nuestra propia arquitectura cerebral. Imagina por un instante que tu cerebro no es solo una masa amorfa, sino una metrópolis bulliciosa y altamente especializada. En esta ciudad neuronal, cada edificio y cada calle tienen una función muy específica. Y en algún lugar recóndito de esta metrópolis, existe una agencia de identificación facial de élite, una oficina dedicada exclusivamente a la tarea crítica de reconocer caras. La prosopagnosia, también conocida popularmente como ceguera facial, es un testimonio inquietante de lo increíblemente específica que es la especialización de nuestro cerebro. No estamos ante un fallo general de la visión ni de la memoria global, sino ante un error muy particular en una zona muy concreta. Cuando exploramos el origen de esta condición, descubrimos que existen dos tipos principales que explican por qué el mundo se vuelve un lugar de desconocidos. El primer tipo es la prosopagnosia adquirida. Esto ocurre después de que el cerebro sufre algún tipo de daño físico. Puede ser el resultado de un accidente cerebrovascular, un traumatismo craneoencefálico fuerte, una enfermedad neurodegenerativa o incluso la presencia de un tumor que afecte las regiones dedicadas al procesamiento facial. En nuestra metáfora de la ciudad, es como si un rayo cayera directamente sobre esa oficina de identificación facial, dañando sus archivos o cortando sus líneas de comunicación con el resto de la metrópolis. Por otro lado, tenemos la prosopagnosia del desarrollo, también llamada congénita. Esta es mucho más común y, en cierto modo, resulta más enigmática para la ciencia. Las personas que la padecen nunca han podido reconocer caras de forma normal,
a pesar de tener una visión perfecta y un desarrollo neurológico que en todo lo demás es típico. En este caso, la oficina de identificación simplemente nunca se construyó correctamente desde el principio, o sus sistemas de cableado interno nunca alcanzaron la eficiencia necesaria. Es como nacer con un software preinstalado que tiene un defecto de fábrica en una función crucial. Durante décadas, los neurocientíficos se dedicaron a buscar la ubicación exacta de esta oficina de identificación en el mapa cerebral, y finalmente la encontraron. Se trata de una región situada en la parte inferior de los lóbulos temporales, conocida técnicamente como el área fusiforme facial. Para visualizar su importancia, piensa en tu cerebro como un mapa de metro muy complejo. El área fusiforme facial sería una estación pequeña pero absolutamente crucial en ese mapa, especializada únicamente en gestionar la información visual de los rostros. Cuando tus ojos ven una cara, esa información visual cruda viaja por las rutas principales de la visión y se dirige directamente a esta estación especializada. Pero aquí es donde la realidad supera a la ficción, porque esta área no es simplemente una cámara de fotos que registra una imagen. Es un sistema avanzado de análisis y comparación. No se limita a ver los ojos, la nariz y la boca como elementos sueltos. Lo que hace es analizar las relaciones espaciales entre esos rasgos, la distancia exacta entre los ojos, la altura de la nariz respecto a la boca y la forma general del contorno de la cara. Es un algoritmo increíblemente sofisticado que busca patrones constantes. Para la gran mayoría de las personas, este proceso de reconocimiento facial es tan automático y natural como respirar. Se despliega en apenas milisegundos a través de una sinfonía perfecta de señales eléctricas y químicas. Todo comienza con la detección y la orientación, donde tus ojos captan una imagen que se parece a una cara y el cerebro activa sus sistemas de atención de inmediato. Luego viene el procesamiento de rasgos, donde el área fusiforme facial descompone esa cara en sus componentes individuales. Pero el paso más fascinante es el procesamiento holístico. Aquí, el cerebro no ve partes aisladas, sino que las integra en un todo coherente. Percibe la cara como una configuración única, del mismo modo que reconocemos una melodía por su conjunto y no solo por notas individuales. Finalmente, esta configuración se conecta con la memoria. El patrón facial se compara con un vasto archivo almacenado que incluye no solo la imagen visual, sino también la memoria semántica sobre quién es esa persona y la memoria emocional sobre cómo te sientes al verla. Estas conexiones se extienden a la amígdala y al lóbulo temporal anterior para completar el proceso. Cuando todo funciona, el cerebro lanza un mensaje de victoria y sientes esa calidez de la familiaridad. Pero en la prosopagnosia, este último paso de conexión con la identidad se interrumpe de forma abrupta. La persona puede ver perfectamente los rasgos y describirlos, pero el vínculo con el quién, esa carga emocional y el conocimiento previo, simplemente no se establece. Es como tener todos los ingredientes necesarios para una receta compleja pero no tener idea de cómo combinarlos para obtener el plato final. O como intentar leer un libro en un idioma que puedes pronunciar perfectamente, pero del cual no comprendes el significado de la historia que cuenta. Los efectos de vivir con este espejo roto pueden ser verdaderamente devastadores para la vida de una persona. Las relaciones sociales, que dependen tanto del reconocimiento facial, se convierten en un campo minado lleno de tensiones. Aparece entonces la ansiedad social, ese miedo constante a ofender a un amigo, a un colega o a un familiar por no reconocerlo en la calle. Muchas personas con prosopagnosia terminan evitando eventos sociales, reuniones de trabajo o encuentros familiares para no enfrentarse a la humillación o a la confusión constante. También se ve afectada la confianza y la seguridad personal, ya que no poder reconocer a un oficial de policía, a un médico o incluso a un potencial atacante genera una sensación de vulnerabilidad permanente. El aislamiento se vuelve un riesgo real, pues las amistades pueden debilitarse y las parejas pueden sentirse heridas o frustradas al no ser reconocidas visualmente. Sin embargo, el cerebro humano es un maestro de la adaptación y aquellos que viven con esta condición desarrollan estrategias compensatorias increíblemente ingeniosas, creando mapas alternativos para navegar por lo invisible. La voz se convierte, en muchos casos, en el identificador principal. Un tono específico, una inflexión o una cadencia particular al hablar pueden revelar la identidad que el rostro oculta. También aprenden a fijarse en los modales y gestos, como la forma de caminar, la postura corporal, ciertos tics nerviosos o la manera única de gesticular con las manos al conversar. Incluso se aferran a elementos externos y cambiantes como el peinado o la ropa.
Una persona puede reconocer a su pareja simplemente por su chaqueta favorita o por un corte de pelo característico. El contexto también juega un papel vital. Si alguien está sentado en la oficina de tu jefe, asumes que es tu jefe, aunque su cara no te diga nada por sí misma. Un ejemplo fascinante de esta adaptación es el caso de Chuck Close, el famoso pintor fotorrealista que sufría de prosopagnosia. Resulta una paradoja asombrosa que un artista que dedicó su vida entera a replicar rostros con un detalle impresionante no pudiera reconocer esos mismos rostros en la vida real. Él mismo explicaba cómo su condición influyó directamente en su arte. Al no poder procesar una cara de forma holística, como un todo, se vio obligado a verla como un conjunto de elementos individuales, un ojo aquí, una nariz allá, una boca más abajo. Esta necesidad de deconstruir el rostro lo llevó a su estilo único de retratos construidos a partir de cuadrículas y puntos, donde cada rasgo se convierte en una unidad independiente antes de integrarse en la obra final. Su arte fue, en esencia, una compensación sublime por su condición neurológica. La prosopagnosia nos arrastra finalmente a un abismo de preguntas fundamentales sobre nuestra propia existencia. Si la cara más íntima y querida puede volverse extraña de un momento a otro, ¿qué tan sólida es nuestra percepción de la realidad en general? Esto nos demuestra que el cerebro no es un espejo pasivo que simplemente refleja el mundo exterior, sino que es un artista activo y un narrador incansable que construye nuestra realidad momento a momento. Cada rostro que reconocemos sin esfuerzo es, en realidad, una compleja obra de ingeniería neuronal. Cada persona que identificamos es una afirmación silenciosa de que los engranajes invisibles de nuestra mente están funcionando en perfecta sincronía. Esta condición es un velo que se cae, revelando no solo el drama de una enfermedad, sino la asombrosa fragilidad y especificidad de los mecanismos que sustentan nuestra vida social y nuestra identidad. Es un recordatorio inquietante de que lo que damos por sentado, como el rostro familiar de un ser querido, es en el fondo una maravillosa ilusión construida por miles de millones de neuronas que trabajan incansablemente en la oscuridad para crear el mapa de nuestro mundo. Nos hace preguntarnos qué otros mapas podrían estar rotos en nuestra mente sin que siquiera nos hayamos dado cuenta todavía. Si este viaje por los misterios del cerebro te ha parecido fascinante, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos las maravillas y anomalías de la mente humana. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que desafían nuestra percepción de la realidad. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.